Bienvenidos a Conectando Padres e Hijos. Ser padre nunca ha sido fácil, pero cuando hay problemas de salud mental de por medio, la incertidumbre, el miedo y la culpa pueden volverse insoportables. ¿Cómo ayudar a tu hijo sin perderte a ti mismo en el proceso? En este podcast hablamos sin filtros, con empatía, sobre los desafíos que enfrentan los padres cuando sus hijos atraviesan trastornos de salud mental. Aquí encontrarás expertos de la salud mental como psiquiatras, psicólogos y terapeutas que comparten herramientas y estrategias reales para afrontar estos momentos, testimonios de personas que han vivido lo mismo que tú y consejos prácticos para mejorar la convivencia y cuidar tu bienestar emocional. No estás solo, este espacio es para ti, para escucharte, orientarte y ayudarte a comprender mejor a tu hijo y a ti mismo. Únete a esta comunidad de padres que buscan apoyo y respuestas. Conéctate con nosotros en cada episodio. Hola Esperanza, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo al podcast. Es un placer tenerte de nuevo por aquí. Hola, buenas tardes. El placer es mío. Gracias por haberme invitado. Te hemos invitado nuevamente porque últimamente por nuestros canales tenemos muchas preguntas acerca del TDAH y pues hemos acordado que eres la más conveniente para responder estas preguntas. Muchas gracias. Para todas las personas que nos escuchan, pues básicamente las preguntas del podcast de hoy están dirigidas a resolver dudas y a dar herramientas para que una persona con un hijo que tiene TDAH sepa qué hacer en diferentes casos. Muy bien. Entonces, pues lo primero es que vamos a aclarar qué es y cómo se manifiesta el TDAH. Pues mira, el TDAH son las siglas. Ahora normalmente lo llamamos por las siglas TDAH. Pero hay gente que a lo mejor no sabe lo que significan. La T es de trastorno, la D de déficit y la A de atención. Y luego lleva al final una H que como es mudo y no se pronuncia, a veces no sabemos de qué va. Y significa hiperactividad. Y entonces el TDAH se puede manifestar más como inatención, como falta de atención, pues TDA, y a veces con hiperactividad. Vale. Una u otra o la combinación de ambas, ¿vale? Y es un trastorno del desarrollo que aparece en niños o en adolescentes, normalmente ya en la edad, en la niñez. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de diagnosticarlo hasta que no son un poco más, hasta que no llega la pubertad o la adolescencia. Pero cuanto antes se diagnostique, mejor. Me preguntabas por cuáles son los signos que podemos ver del TDA. Pues como el nombre indica, pues falta de atención, impulsividad, pierden continuamente las cosas, se olvidan de las cosas, parece que son niños como maleducados, pero que no son niños maleducados, que les falta límites, pero todo es eso a causa del TDA, con o sin hiperactividad, sí. Vale. Yo como padre, ¿cómo puedo saber si mi hijo tiene TDA? O sea, yo detecto ciertas conductas similares a las que tú describes, pero ¿cómo puedo saber si lo tiene y cómo hago para no caer en el autodiagnóstico, en decir yo mismo, mi hijo tiene TDA? Bueno, sí, es que esto de los autodiagnósticos está muy de moda. Como tenemos al alcance tanta información, pues cualquier cosita que leemos, mi hijo lo tiene esto, o yo mismo, ¿no? Yo tengo esta enfermedad. Entonces, continuamente no podemos estar autodiagnosticándonos, ni a nuestros hijos tampoco. Para saber si tu hijo tiene TDA, evidentemente lo primero es la observación. Y la observación no quiere decir que en un momento dado tu hijo ha perdido una cosa y digas, es que mi hijo es muy olvidadizo, seguro que tiene TDA. No. En un espacio de tiempo largo, como pueden ser como mínimo 6 meses, yo como madre o como padre he tenido que observar ciertos comportamientos, pues que olvida cosas, que pierde cosas, se olvida de hacer los deberes, no hace las tareas, es muy desordenado o desordenada, pero de todas maneras una cosa es lo que nosotros observamos en casa. Pero yo soy partidaria y creo que es muy conveniente que busquemos opiniones de otros ámbitos en los que nuestro hijo se mueve, que son muy importantes, como es el ámbito escolar, que yo puedo hablar con el tutor, tutora o con los profesores. Cómo ven esas 5 o 6 horas que mi hijo está en el cole son muy importantes y de hecho hay pruebas que puede realizar un profesional que envía siempre a los centros educativos.
Puedo también comentarlo si hace extraescolares con los monitores o profesionales de las extraescolares. Está la opinión familiar, evidentemente, y puedo también consultar a otros familiares o otros amigos. Cuando en el entorno de los amigos salimos fuera, pues a ver cómo lo ven. ¿Qué notan de extraño en su comportamiento? Sí, o que Vale. han notado de diferente o incluso de repetitivo, ¿no? Pero es conveniente contrastar los distintos ámbitos, porque tampoco un niño se suele comportar igual en todos los sitios. Entonces, si no se comporta igual, no tiene por qué ser TDA, a lo mejor es otra cosa, ¿sí? Entonces es bueno tener varias opiniones. Opiniones, muy bien. De hecho, hay niños que pasan más tiempo entre coles y extraescolares que en casa con los padres, entonces es un poco Sí, sí, complicado. correcto, correcto. Pasan, pues fíjate, en el cole pasan 6 horas, más luego si tienen un par de extraescolares son 8 horas, es una jornada completa laboral. Y que a veces eso a los padres nos salva, ¿no? Porque dices, bueno, y es que no puedo compaginar mi trabajo con atender a mi hijo. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando tu hijo llega a casa después de tantas horas de trabajo en el cole y las extraescolares, llega cansado. Entonces, a veces los comportamientos o las actitudes que puede tener no responden a un TDA, sino a que está agotado y cansado de tanto trabajar. Es que tú también vamos a casa cansados, pues tu hijo también está cansado. Y de hecho creo que es una manera de manifestar que quieren atención o que hay algo que no va bien en su día a día. Correcto. O sea que no siempre tiene que ser que el niño tenga TDAH. No, no, ni muchísimo menos. Necesita estar con los padres, necesita salir a jugar con los padres, necesita la atención, necesita el seguimiento de una agenda para ver, bueno, pues todas esas cosas que los padres tenemos que hacer con nuestro hijo. Estructuras, sí. Sí. Si es el caso que mi hijo sí tiene TDAH y ya está diagnosticado, obviamente pues tiene que seguir unas terapias, tiene que unas recomendaciones de profesionales, pero en casa, ¿cómo puedo ayudarlo? Lo primero de todo, luego me vuelves a recordar la pregunta, pero que quería hacerte una cosita cuando me has dicho lo de los profesionales, es muy importante. Vale. No podemos hacer un autodiagnóstico, pero sí que es aconsejable tener un diagnóstico. Si yo sospecho, porque he estado en el ámbito educativo, en el ámbito extraescolar, familiar, y veo que puede haber algunas tendencias a estos comportamientos, ¿no?, que hemos dicho anteriormente del TDA, lo que tengo que hacer es acudir sí o sí a un profesional, que puede ser a un neuropsicólogo, a un psicólogo infantil o un psiquiatra infantil, ¿vale? Eso es una opinión válida, ¿vale? Y entonces él nos dará un diagnóstico, esto es importante. Y a través de ese diagnóstico, ese mismo profesional te orientará qué puedes hacer en casa. Pero, ¿verdad que esta era la pregunta? ¿Qué puedo hacer yo como padre? ¿Vale? Pues muy importante, tener unas rutinas. Las rutinas son muy importantes para que no se olvide de las cosas. Rutinas que crean hábitos, es muy importante. La organización. Entonces, también es muy importante el ambiente sereno, porque si es más predominante impulsividad, hiperactividad, lo que necesita es menos estímulos y más tranquilidad. Con lo cual, tanto a la hora de trabajar, de hacer los deberes, lo que necesita es un ambiente que no tenga muchos estímulos externos, ni de ruido ni de distracciones. Pantallas, Lo de las pantallas cosas. ya, sí. Y que si es más inatento, pues eso le enfocará, le centrará más en el trabajo. Pero si es más hiperactivo, también lo que necesita es momentos en el que pueda desahogarse y buscar actividades extraescolares que le lleven a eso, a desahogar físicamente esa impulsividad motora que tiene. Pues, o sea, actividades deportivas, ¿no? Vale. No lo pongamos en una actividad como ser ajedrez, que es muy interesante y que yo no digo que no lo haga, pero además de esa, otra. Necesita otras Necesita cosas. soltar toda esa energía que lleva dentro. Un poco fijarnos en cuáles son las necesidades que tiene mi hijo y adaptarme un poco a eso, no a lo que me viene bien, a la extraescolar que tengo más cerca, sino un poco como atender a sus necesidades. Correcto, ¿No? es que esto es muy, muy importante, claro, estamos hablando del TDA y el TDA es como, a ver, es un gran melón, pero que el TDA tiene muchos aspectos, puede ir desde un TDA muy leve a un TDA, no sé, más
con más, Severo. más severo, ¿no? Entonces, claro, ningún niño es igual a ningún otro, ni ninguna estrategia sirve para todos o para todas, ¿no? Entonces, hay que mirar muy claramente qué características y qué comportamientos tiene mi hijo, porque si no, no lo atenderás. Entonces, y además, sabiendo que te ha diagnosticado un profesional, sí que es verdad que te dirá más o menos una serie de rasgos. Luego también es muy importante hacer un seguimiento psicológico del mismo de tu hijo, psicológico y pedagógico. Es muy importante también el que le puedan orientar a la hora del estudio, de enfrentarse a las tareas, de enfrentarse a los exámenes. Es muy importante la parte pedagógica y la parte psicológica por la parte de la autoestima, del valorarse, ¿no? Y lo mismo que digo que es importante tener un seguimiento profesional para tu hijo, también es muy importante tener un seguimiento y una ayuda profesional como padres, porque, Claro. a ver, los padres no hemos nacido sabiéndolo todo y no somos perfectos, ni hemos de pretender serlo, ¿vale? Equivocarse está bien y el ser humano aprendemos prueba-error, prueba-error, ¿no? Y entonces también es aconsejable que ante las dudas, ante las inquietudes, pues acudas a un profesional, un psicólogo, un pedagogo, que te pueda orientar cómo puedes tratar a tu hijo, qué estrategias podéis llevar a cabo en casa para que vaya avanzando lo mejor posible. Entiendo. Hablando del sector educativo, tú que has estado tantos años en los coles, en las aulas, ¿qué pasa en el colegio? Pues mira, en el colegio pasan muchas cosas. Sí, pero si tienes TDAH, Pues pasan más ¿qué todavía. pasa ahí? Pasan más todavía. A ver, ¿cómo lo diría de una manera cariñosa? Cada alumno, los profesores, intentamos cuidar, estimular y hacer crecer a cada uno de nuestros alumnos. Yo lo digo porque ese es mi objetivo. Pero también hemos de comprender que en un aula hay 25 o 30 alumnos y que cada uno tiene sus peculiaridades. Hay TDA, como hay autismo, como hay síndrome de Down, como hay vagancia, como hay lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que desde todos los colegios e institutos se intenta cuidar al alumno. Y tiene sus beneficios que, si no me acuerdo, recuérdamelo por favor, Estefanía, que te diga lo del plan individualizado, que es muy interesante. Pero se intenta. Pero sí que es verdad que muchas veces se cae en el error de querer uniformar a todos los alumnos y tratarlos igual. Y no se les puede tratar igual. Y lo que pasa es que muchas veces no llegamos a comprender y a tratar como necesitaría cada uno de esos alumnos. ¿Tienen los profes herramientas para enfrentarse a este tipo de diferencias y de cambios en los niños? Pues bueno, hay unos que sí, es como en todos los campos. Hay mejores y peores, hay gente que tiene herramientas y hay gente que no tiene herramientas, hay gente que tiene el deseo de formarse y hay gente que pasa. Es que esto, en todos los oficios y en todos los trabajos existe lo mismo. Pero sí que es verdad que yo defiendo que el profesorado tiene la intención de formarse, porque cada vez nos encontramos con más alumnos que tienen más dificultades. Puede ser TDA como otras, ¿no? Y yo creo que nuestro objetivo como educadores, más que como profesores, es ayudarles a que den el máximo. Pero sí que es verdad que nos encontramos con muchas limitaciones, porque también tenemos un currículum y tienes que explicar una serie de contenidos y todo el mundo no tiene el mismo modo de aprender esos contenidos. Como tú le presentas un contenido a un alumno de nivel normal, no quiere decir con esto que los de TDA no sean un nivel normal, pero tienen un estilo de aprendizaje diferente, pues no se lo puedes presentar de igual manera a un alumno que tenga un TDA. Entonces, claro, ahí tienes que conjugar y buscar muchas cosas. Y es importante que el profesor se forme continuamente. Y quien dice en el TDA, dicen otros trastornos que también nos los encontramos cada día en un aula. Pero bueno, el TDA es uno de los más habituales. Y sí que es verdad que en algún momento pues dices, me faltan, aunque estés formado, cuando estás enfrente, yo cuando alguien me dice, es que no sé por qué, algún padre, ¿no? Que yo entiendo que se queje
de que no atendemos adecuadamente a su hijo o a su hija, yo lo entiendo, le diría, vente una semanita al colegio y entonces lo verás. Lo entenderás. Entenderás que intentamos hacer lo posible, pero que como tu hijo hay otras circunstancias. Entonces no podemos estar toda la hora que nos toca o el tiempo que nos toca exclusivamente con tu hijo, hemos de repartirnos. Y a veces esto no se entiende del todo. Bueno, pero con eso ya participamos. Tenemos así. Perdona, me acuerdo ahora que te he dicho, espérame, que quiero que explicarte lo del plan individualizado. Te lo iba a preguntar ahora mismo. Perfecto, esto del plan individualizado es muy, muy interesante, porque cualquier alumno que tenga un informe, estamos hablando de un informe porque ha acudido un profesional, los he nombrado anteriormente, pues si tiene un informe y en este informe validan que su hijo tiene un TDA, pues tiene derecho a tener un plan individualizado, que son ciertos, ¿cómo te diría yo?, recursos metodológicos a la hora del aprendizaje y de la evaluación. ¿Vale? Contaría con ciertas adecuaciones metodológicas que son para favorecer el aprendizaje. Por ejemplo, tener más tiempo a la hora de realizar los exámenes, incluso hasta cuando llegan a las PAU, también tendrían más tiempo, según el tipo que sean, mandarles menos deberes. Vale. O deberes, sí, o incluso a veces que les decimos a los alumnos, cópiame el enunciado y después contéstame. Pues no copies el enunciado, pones página y número y resuelves el ejercicio. Algunos alumnos, he dicho lo del se les deja más rato, algunos alumnos en ocasiones no se les cuenta todas las faltas de ortografía. Se hacen, depende de los grados, aclarémoslo ahora, no un padre que no vaya y diga, mi hijo tiene TDA, que le hagan todo esto. No, ¿vale? Pero los exámenes se han de hacer también con un modelo diferente, quiero decir, mucho más claro, más amplio, para que el alumno no se pierda con tantas palabras. Vale. O se distraiga y se deje de contestar una pregunta, ¿no? Se ha de procesar las preguntas. Primero contéstame esto, cuando me lo hayas contestado, fíjate que me has de contestar esto, contesta. Como un alumno le dirías, ejercicio, esto, pum. No, se debe secuenciar para que no se olvide de todas las partes. Pues muy interesante esta herramienta. Interesante que todos los padres sepan que si tienen un diagnóstico tienen acceso a un plan individualizado. A este tipo de plan para su hijo. Sí. ¿Dónde acuden los padres para que les den este plan? ¿Directamente a la institución? Bueno, es que una vez tengan el informe o sospechen, pueden evidentemente hablar con el tutor o tutora, con el profesor que tenga más confianza. En este caso yo creo que siempre es un tutor o tutora. Han de acudir al tutor o a la tutora a dar el informe. Pero incluso es que a veces los mismos tutores ya se adelantan a los padres y les dicen, hay sospechas de que, ¿por qué no le hacéis un estudio? O incluso en los centros hay el equipo de orientación que se llama el gabinete psicopedagógico, también pueden adelantarse y enviarles o derivarles, si en el centro no lo pueden hacer, pues derivarles a un centro para que les hagan este estudio. Entonces, una vez tengan el informe, al mismo tutor le puede decir, mira, ya hemos hecho el estudio, nos ha salido esto o no ha salido nada. Bueno, un poco un comentario. Yo creo que las tutorías a lo largo de los cursos se hacen con cierta normalidad en todos los colegios. Yo creo que puede haber una comunicación y un diálogo habitual. Sin problema. Sí. Vale, Esperanza, como tú ya sabes, este podcast, además de intentar dar herramientas para que el padre cuide a su hijo, también intentamos dar herramientas para que el padre se cuide a sí mismo. ¿Cómo cuida de su salud mental un padre que tiene en casa 1 o 2 hijos con algún trastorno de la neurodivergencia? Mira, los padres nos tenemos que cuidar sí o sí tengamos un hijo o 2 con algún trastorno del desarrollo o no tengamos un hijo con trastorno del desarrollo. Los padres siempre nos tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque un padre no puede dar a su hijo lo que él no tiene. Totalmente de acuerdo. Con lo cual, me tengo que cuidar más cuando tengo que afrontar una situación que tiene ciertas dificultades, porque tengo que ser un poco el soporte, tengo que ayudar a gestionar esa dificultad a mi hijo. Y cuando hay un TDA, pues hay momentos en que los padres se sienten que no llegan, se sienten culpables, se sienten limitados, que no tienen herramientas,
o se sienten insatisfechos, o se sienten, bueno, bloqueados. Hay muchas emociones por las que un padre o una madre puede pasar. Ante esto yo sí les digo que acudan a un profesional, a un pedagogo, un psicólogo, un coach, cualquier persona que les haga un poquito, les dé herramientas, primero, pero también les dé la tranquilidad de pensar que sus emociones son válidas, que no es mejor sentirte alegre y es peor sentirte bloqueado. No, no, las emociones son las que son y hemos de transitar por todas las emociones. Lo importante es saber gestionarlas, ¿no? Para beneficio personal y para beneficio de tu hijo, que al final, pues es eso. No le puedes pedir a tu hijo que tiene TDA, que es impulsivo, que está todo el día moviéndose, tú darle más nerviosismo, no sé. Tú lo que tienes que ofrecerle es serenidad y tú primero tienes que encontrar tu serenidad, tu tranquilidad, cómo desbloquearte y entonces lo podrás gestionar con él. Si no, lo único que harás es aumentar su Muy TDA. importante. Sí, sí. Sí, porque todas estas situaciones pues llevan a que el padre pierda la paciencia, de que no sepa cómo llevar ciertas situaciones y al final se vea también afectada su salud mental. Correcto. Piensa que, claro, 8 horas de trabajo, en tu trabajo nosotros también nos sentimos agobiados, estresados, pero claro, eso lo tienes que dejar en el trabajo y no es nada fácil. Llevas una carga emocional que la llevas a casa y tu hijo también está cansado de todo el día, ¿no? Entonces ahí se juntan dos mundos con dos emociones, pero claro, el adulto eres tú y el que ha de aprender a gestionarlo eres tú y ayudar a tu hijo y a enseñarle a cómo gestionarlo. Si tú no lo sabes gestionar, no le podrás enseñar. Aprenderá ¿qué? Pues estrés, nerviosismo, gritos, no sé, lo que tú lleves dentro. Totalmente de acuerdo. Bueno, para todo el tema de gestionar la salud mental de los padres, os recordamos que tenemos el espacio del Rincón de Padres, que tenemos el próximo 28 de mayo a las 6 de la tarde aquí presencial en la Clínica Nordés. Y bueno, siempre acabamos el podcast dando un consejo. Creo que ya nos has dado uno muy importante, que es cuidar de la salud mental. Correcto. ¿Tienes algo más que aportar? Pues mira, otro consejo que es importante también es que no etiquetemos a nuestro hijo. Mi hijo es hiperactivo o mi hijo es inatento. No, tu hijo tiene hiperactividad o inatención, pero tiene otras muchas cualidades y muchas otras virtudes y muchas otras cosas, ¿no? Hermosas, Positivas y bonitas que destacar. como todos las tenemos. Y también tenemos nuestros fallos, tendrá tu hijo otros fallos como todos los tenemos, ¿no? Pero bueno, que no identifiquemos el TDA con la identidad de tu hijo, sino no le digas no, tiene. Es una condición que tiene, pero tiene está. otras muchas cosas. Y tanto que sí, muchísimas otras buenísimas. Pues me parece súper importante este consejo. Bueno, finalmente, deciros a todos los que escucháis el podcast que abajo en la casilla de comentarios podéis dejar todas las dudas y preguntas que tengáis sobre el TDAH, que Esperanza las va a estar respondiendo. Perfecto, sí. Que pregunten. Pues muy bien, muchas gracias a todos por escuchar el podcast y nos vemos en el próximo capítulo y gracias a ti, Esperanza, por acompañarnos. Gracias a vosotros.